Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Llevo con unos minutos de retraso. Pues bienvenidos a este espacio de Cuida tu Mente, desde el centro de Sangha Activa Vilasar, donde una vez a la semana, cada miércoles, sobre las 6:30 más o menos, hola Loli, bienvenida, pues compartimos sobre algunos de los aspectos fundamentales de la práctica de la meditación. Como sabéis, lo hacemos desde la perspectiva budista. Somos una comunidad budista tibetana vinculada al movimiento del Dalai Lama. Pertenecemos a una de las escuelas tibetanas, la escuela Sakya. Y uno de nuestros programas, seguramente el que tiene más amplitud y el que más se conoce, es nuestro programa de meditación, los grupos de investigación en la meditación, donde intentamos acercar de forma accesible, simple, toda esta práctica de autoconocimiento, de indagación, de introspección, de conocer nuestra mente. Hoy es un día especial para nosotros porque celebramos el Vesak. Además es una celebración internacional considerada por Naciones Unidas. Se conmemora el nacimiento, la iluminación o su despertar espiritual y el paranirvana, su tránsito, de Buda Sakyamuni, que hace casi 2600 años puso en marcha lo que hoy en día conocemos como budismo, aunque es obvio que hay una gran diversidad, pero que en general todas las escuelas budistas provienen de su experiencia y de cómo durante 45 años él estuvo compartiendo su comprensión sobre cómo funcionaba la mente, cuáles fueron sus descubrimientos y de qué manera podíamos tener una vida más saludable, de qué manera podíamos erradicar el sufrimiento en nuestra propia experiencia y conectar mejor con la realidad, poder tener una vida más sana. Y bueno, aun siendo una tradición milenaria, antigua, pues hoy en día sigue siendo muy vigente. Incluso, como sabéis muchos, pues la ciencia indaga e investiga desde hace ya décadas sobre los beneficios de la meditación y cada vez hay más reconocimiento sobre lo importante que es la práctica de la meditación. Con lo cual, lo que hacemos aquí es compartir esta experiencia y hoy pues estamos felices de hacerlo en el día del Vesak, este día tan especial para la comunidad budista. Mirad, como os planteaba esta mañana, Buda probablemente utilizó algunas técnicas de refinamiento de la atención que ya se conocían desde hacía siglos, no fue innovador en ese sentido, pero sí que tuvo ciertos aspectos que fueron innovación para la época, ¿no? Y fue la forma en la cual utilizaba la calma mental o la paz interior para indagar en la propia mente y descubrir qué es la mente, cuál es su esencia, qué somos, qué no somos, ¿no? Y aquí surge todo un universo de hipótesis que la propia práctica de la meditación te permite indagar. Y hoy os quería hablar de algo que atrapa constantemente nuestro sufrimiento, ahora y durante siglos, siempre ha sido así, ¿no? Que tiene que ver con que esta experiencia que vivimos es constantemente transitoria. Estamos viviendo en cambios constantes. Ahora con la pandemia nos parece que todo es mucho más radical, pero en el fondo siempre ha sido así. Esta perspectiva de incertidumbre tiene que ver con que necesitamos o nuestra mente busca certezas, busca tener garantías, especialmente en épocas donde todo era mucho más complicado, nos hemos ido desarrollando como humanos para intentar tener control sobre la naturaleza, pero aún y así, en el siglo XXI, con una tecnología enormemente desarrollada, con una ciencia de la salud también muy desarrollada, pues seguimos siendo vulnerables. Nuestro cuerpo es vulnerable, nuestra mente es vulnerable, nuestros proyectos son vulnerables. Y todo está sujeto al cambio. O sea, nos gusta muchas veces empezar cosas desde la idea de que va a estar siempre ahí, ¿no? Especialmente en los proyectos o las relaciones. Deseamos que eso sea así. Pero la realidad es que todos hemos tenido un montón de experiencias en las cuales después de volcar mucho tiempo y energía a alguien o a algo, pues eso deja de estar ahí. Porque es una de las
características de los fenómenos que nos rodean. Todo es transitorio, como todo es compuesto y surge de causas y condiciones, pues todo está cambiando constantemente, ¿no? Y tenemos la sensación, cuando experimentamos un cambio rotundo, una pérdida, por ejemplo, que puede suceder fruto de una enfermedad o de una relación o una experiencia, en ese momento tenemos la sensación de que el cambio es el causante de nuestro sufrimiento, ¿no? Y por eso tenemos cierto rechazo al cambio, o por eso intentamos tener sin darnos cuenta, intentamos generar cierto control hacia los demás, hacia las circunstancias, para que las cosas sucedan como yo espero que sucedan, ¿no? Porque hay una idea de que, bueno, hay una posibilidad de que lo que tiene que pasar sea como yo espero, ¿no? Pero, bueno, alguna vez tienes esa experiencia y se cumplen tus objetivos, pero muchas veces no, más de lo que nos gustaría, ¿no? Y hay veces que tienes la sensación de que todo ese esfuerzo que has puesto durante mucho tiempo no ha servido de nada, ¿no? Y parece que el cambio, la pérdida, la ruptura de repente, parece que sea el problema, ¿no? Y nos enfadamos con el cambio, ¿no? Y nos negamos en el cambio y nos resistimos al cambio, ¿no? Pero el problema no está en el cambio. O sea, la perspectiva de Siddhartha Gautama, de Buda, cuando se iluminó, esta es una realidad inexorable. Es algo así como la ley de la gravedad. Es cuestionable. El momento que se postuló, pues era una obviedad. Incluso antes de postularse, antes de que se determinara que había una ley de la gravedad que determinaba nuestra gravidez, eso era así, aunque no la tuviéramos reconocida, ¿no? Y hoy en día es incuestionable. Por mucho que tú quieras volar, lo podrás hacer momentáneamente o ayudado, pero tú siempre vas a tender a que tu gravidez te acerque al suelo, ¿no? Pues esa realidad que no negamos y que somos conscientes, y cuando te pones en un lugar de altura tú sabes que hay un riesgo y tienes que estar atento, pues es lo que sucede con la impermanencia o la transitoriedad. Es una realidad propia del contexto donde vivimos, en la naturaleza de nuestra experiencia, ¿no? Entonces no es cuestionable el cambio. ¿Pero por qué sufrimos? Básicamente porque nos aferramos. Nos aferramos a las personas con las que nos relacionamos, a los proyectos, a las ideas, y cuando el cambio que está ahí constantemente se manifiesta, lo que nos hace sufrir es esa dependencia, esa necesidad de que algo esté ahí constantemente, ¿no? Y esto, en las prácticas de meditación de Vipassana, que es precisamente la innovación que hizo Buda, utilizó las técnicas de calma mental para enfocarse en la mente y en la naturaleza de la experiencia que vivimos y descubrir cómo funciona, ¿no? Es algo que podemos integrar y descubrir por nosotros mismos. Podemos ver la naturaleza de la impermanencia y podemos ver que esta idea de yo y lo mío, que me pertenece, que esto tiene que ser así, pues es simplemente una elucubración, una invención mental, pero no me pertenece ni el cuerpo, ni me pertenecen los demás, ni me pertenecen los logros, o sea, todo es transitorio. Y es obvio que puedo poner condiciones, causas y condiciones para ir en una dirección determinada, pero todo lo que llega a ti lo tendrás que dejar, cualquier ganancia dejarás de tenerla. O sea, esta inercia, esta dinámica forma parte de la experiencia, ¿no? Con lo cual, con la meditación indagamos sobre eso y aprendemos a desapegarnos, que es la forma de naturalizar la impermanencia. O sea, no puedes obligar ni a nada ni a nadie. Lo intentamos, ¿eh? Intentamos que las personas se comporten como yo necesito que se comporten. Y somos capaces de tolerar a alguien cerca siempre y cuando se manifieste como yo espero, y rechazamos cuando se comporta diferente, porque me parece que no tiene que ser, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos capacidad de manejar eso. Tenemos capacidad de manejar nuestra propia mente y sobre todo podemos aprender a desapegarnos. Podemos aprender a percibir la realidad tal cual se manifiesta y todo es cambiante. Y cualquier cosa que llegue a tu vida, disfrútala, experiméntala, sabiendo que dejará de estar en tu vida. Y no es que sea un error de la vida,
es que es la naturalidad con la cual se manifiesta, ¿no? Y de aquí nuestra resistencia al cambio. No es que el cambio sea negativo, el cambio es simplemente cambio. De hecho, la mayoría de veces que hemos tenido una pérdida, una ruptura, lo hemos vivido como una gran tragedia, pero ¿cuántas veces se ha convertido en una oportunidad a posteriori, ¿no? Y de hecho un cambio siempre es una oportunidad. Tú lo puedes vivir como una pérdida, pero puede ser una experiencia de transformación, ¿no? Y esto es lo que aprendemos con la práctica meditativa. Necesitamos aprender a descubrir que todo es transitorio y que tenemos que aprender a desapegarnos de nuestro cuerpo, cuidándolo, por supuesto, atendiéndolo para que nos sea útil, desapegándonos de los demás, pero también cuidándolos, atendiéndolos, involucrándolos, sabiendo que todo opera desde su propia libertad. Cada uno tiene la oportunidad de decidir qué es lo que quiere, con lo cual no puede retener nada ni a nadie. Y la gran prueba es, podemos vivir engañados durante mucho tiempo, pero cuando llega el momento de la muerte, pues es como obvio. Y además es así para todos. Ni siquiera los seres más poderosos pueden evitar que cuando mueres, dejas el cuerpo, dejas tus riquezas, todas tus posesiones, cualquier cosa que aparentemente hayas acumulado, ¿no? Porque al final esta transitoriedad nos afecta a todos. Bueno, me parecía que siendo Vesak hoy era lindo ofrecer un homenaje a una de las grandes contribuciones de Buda. No es el único, pero él desarrolló su reflexión y su pensamiento sobre cómo la transitoriedad está ahí y tenemos que ser capaces de integrarla. Tenemos que ayudar a que nuestra mente se libere de esta necesidad de permanencia, de que las cosas sean de una manera determinada. Las cosas se manifiestan simplemente y son cambiantes. Y esta es una realidad que tenemos que asumir. Para los que sois budistas, que celebréis, sigáis disfrutando de este día de celebración. El Vesak, de hecho, es hoy, pero lo celebramos durante todo un mes. Acabaremos el 10 de junio con estas celebraciones. Y para los que no sois, pues que también podáis alegraros de la aportación que ha hecho el budismo a lo largo de la historia a la evolución de la humanidad, así como otras tradiciones contemplativas, la ciencia y muchos seres que han ayudado a que nuestra sociedad vaya siendo mejor. Aunque alguien tenga dudas, mejoramos paulatinamente y poco a poco. Y si no meditáis, os invito a que busquéis un centro de meditación. Como os he dicho muchas veces, aquí en el centro de Vilassar de Mar, tenemos grupos de meditación, pero en muchos otros lugares en la provincia de Barcelona tenemos más de 35 grupos de práctica con más de 300 estudiantes y vale la pena que lo probéis. Nosotros tenemos un sistema que funciona trimestralmente, puedes utilizar un trimestre con 10 semanas, prueba, investiga, indaga y descubre por ti mismo los beneficios. Y si te es útil, utilízalo y profundiza. Y si no, no pasa absolutamente nada. Simplemente sigue buscando. Es importante tener esa actitud de curiosidad y de indagación para ver cómo podemos mejorar nuestras vidas. Pues feliz día a todos y nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo.